Dispongamos nuestros corazones y oremos a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias, Rey Celestial. Gracias, Señor, por concedernos tiempo de adoración. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, con el privilegio que tú nos concedes. No es por nuestra propia voluntad, sino ha sido el amor que tú has derramado sobre nuestras vidas para que estemos acá y ahora nos dispongamos a escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas gracia para poderla entender y tener deseos, anhelos en nuestro corazón para poderla vivir. Así, Señor, dar honor y gloria a tu nombre. También te pido, Señor, que me concedas gracia para poder explicar este texto. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Gracias te damos, Señor. Y en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos entonces a continuar con esta carta del apóstol Juan. Iniciamos ahora el capítulo 5, el último capítulo de esta carta. Primera de Juan 5, 1, 5. ¿Qué título le he colocado? 3 características de los vencedores en Cristo. 3 características de los vencedores en Cristo. Ese es el título que le he colocado a este mensaje. Miremos lo siguiente. Estar en una carrera y conocer cómo tener éxito y vencer es todo lo que un deportista quisiera obtener. Estar en un trabajo y saber cómo ascender es lo que todo empleado quisiera conocer. Además de ello, saber la fórmula sin esperar el tiempo de los ascensos respectivos. El trabajador diría, eso es lo mejor. Presentar un examen, el estudiante, y saber de antemano cuáles serán las respuestas y sacar el mejor puntaje, le llamaría la atención a ese estudiante, ¿cierto? Así que tener la victoria es lo que más llama la atención a cualquier situación de la vida. Hemos puesto el ejemplo de un deportista, un trabajador, un estudiante y conocer esas fórmulas para obtener la victoria, pues sin duda lo mantendría muy activo y muy atento. Saber cuáles son esas fórmulas, saber qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, digamos lo siguiente. Lo que ofrece el sistema del mundo, todo está viciado por el pecado. Por ejemplo, ¿qué hace el deportista? Bueno, el deportista podría hacer lo siguiente: utilizar sustancias ilícitas para coronarse campeón de la carrera. El trabajador, por su codicia, podría correr los límites de la ética para pasar por encima de cualquier persona y así obtener el ascenso. El estudiante, con tal de no estudiar y pasar, puede hacer trampa para lograr el reconocimiento. Eso es lo que observamos en un mundo caído.
Y eso pasa porque muchos quieren ganar en este mundo, pero están lejos de Dios. Ahora miremos un poco el tema del cristiano, analicemos la victoria en el cristiano. Muchos de los que dicen ser hijos de Dios quieren la victoria sin leer y meditar en las Escrituras. Quieren ganar sin enfrentar las pruebas de la vida. Quieren tener una vida de éxito sin el mayor esfuerzo. Y todo esto sucede porque el mundo atrae, y ahí está el remanente de pecado que engaña. Ahora, para el creyente nacido de nuevo, siempre será bueno recordar estas características que vamos a ver, para que pueda seguir meditando y profundizando en estas características. Pero también para aquel que tiene confusión, para que pueda corregir, para que pueda ir en arrepentimiento y fe a Cristo. Pero también este pasaje que pueda ser de edificación y el Señor quiera traer a los perdidos para que puedan ver la victoria en Cristo. El apóstol Juan inicia este último capítulo con características que ya ha venido abordando a lo largo de la carta. Así que esto que vamos a ver ya lo hemos visto a lo largo de la carta. Pero en esta sección, en estos versículos, hay una particularidad y es la palabra vencer. Esa es la particularidad, vencer. Recordemos que el sistema del mundo está dominado por las tinieblas y lo que ofrece para el cristiano es que viva una vida infeliz, cayendo en la tentación, murmurando de su condición, murmurando de los demás y hasta recordando lo que hacía en el mundo. Eso le pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Éxodo 16, 2 y 3 nos recuerda lo siguiente. Éxodo 16, 2 y 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habías sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16, 2, 3. Los israelitas habían salido de Egipto con la mano poderosa del Señor y aún así estaban murmurando. Ellos fácilmente se habían olvidado de que estaban en esclavitud. En Egipto ellos estaban en servidumbre, ellos estaban en esclavitud, con trabajos pesados. ¿Y sabes qué? Ellos no podían adorar al Señor. En Egipto no se adoraba al Señor por mucho trabajo. Hay mucho trabajo, por eso no se adora al Señor. Eso le pasaba a los israelitas en Egipto. Era una situación lamentable. Dios los rescató de esa servidumbre. Y es bajo este entendimiento que podemos mirar nuestro texto y así poder identificar o recordar la primera característica del vencedor en Cristo. La primera característica del vencedor en Cristo. Y vamos a mirar unos versículos de nuestro pasaje central. ¿Cuál es la primera característica? Fe en que Jesús es el Cristo. Fe en que Jesús es el Cristo. Y miraremos los versículos 1 y también los versículos 4 y 5 para que podamos identificar esa idea. Fe
en que Jesús es el Cristo. Dice allí nuestro pasaje, el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y pasemos a los versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos si creemos que Jesús es realmente el ungido, es el Mesías. Esto también nos lleva a preguntarnos si creemos en el plan que proveyó Dios para salvación, ya que muchos dicen amar a Dios, pero con su forma de vida dicen otra cosa. Muchos afirman tener a Dios en sus corazones, pero con su comportamiento dicen otra cosa. Así que esta declaración implica entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que Él vino a la tierra, que Él vivió una vida sin pecado, que Él cumplió las demandas de Dios, las demandas de la ley, que Él fue a la cruz a morir y resucitó al tercer día con el fin de lograr la salvación de los pecadores. Así que solo aquellos que creen esa verdad han nacido de nuevo. Bueno, la obra del Espíritu Santo. Así que observamos la relación entre nacer de nuevo y, por supuesto, creer. Nacer de nuevo y creer. Entendamos lo siguiente: Dios nos salva para poder creer, es decir, para que podamos tener fe. La obra de salvación es de Dios, no es al revés. Yo creo para así nacer de nuevo. No, no es así. Es Dios me salva para que yo pueda creer. La obra es de Dios, para que podamos tener entonces fe. Recordemos algunos pasajes que nos ayudan a este sustento que hemos mencionado, en general de este primer punto. Juan 1:12, dice la Escritura en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, teniendo nuestra idea que hemos mencionado, Dios salva. Y como Él salva, por pura gracia, Él otorga fe al pecador, para que el pecador pueda creer esa verdad tan asombrosa. Es que es una verdad asombrosa. En Hechos 4:12 también encontramos la siguiente declaración. Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerda lo siguiente: las religiones en el mundo buscan opciones, están buscando supuestas verdades, buscan caminos, pero solo en la Biblia, solo la palabra de Dios le muestra al alma dónde encontrar reposo y descansar en esas verdades. Solo en la Biblia, solo en la palabra de Dios es la única forma. En 1 Timoteo 2, 5, 6 también se dice lo siguiente. 1 Timoteo 2, 5, 6: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todos estos pasajes nos ayudan a entender que el Evangelio debe ser expuesto y que cualquier enseñanza que no afirme las verdades escriturales es un engaño, es un engaño. Por ejemplo, el decir que la salvación es por las obras, o aún las obras y la fe. El afirmar que Jesús era apenas un maestro iluminado. El decir que Él no es el Dios encarnado. Todo ello se debe rechazar. Y es que hoy en día estamos viviendo un evangelismo muy raquítico, es decir, poco escritural. Muchos solo mencionan que Cristo te puede hacer feliz, que Cristo es la mejor opción para tu vida y que si crees, pues sí, tienes la vida eterna. Entonces, ¿qué hace el pecador? Se imagina en el cielo, como si Él fuera el centro de todo. Se imagina como si tuviera más bien personas a su servicio y estuvieran detrás de Él. Ahora, otros se imaginan cuando escuchan esas palabras que Cristo te puede hacer feliz, que esa persona puede ser feliz en este mundo sin ningún problema, que entonces Dios le va a conceder todos los sueños, todo lo que ha pensado en este mundo, que no va a tener ningún problema, que no se va a enfermar y otras cosas similares. Eso es lo que escuchamos muchas veces por un evangelio raquítico que no tiene realmente una base sólida sobre las Escrituras. Así que el llamado siempre será volver a las Escrituras, porque en ellas está la verdad de Cristo. Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Ahora, es muy importante enfatizar en lo siguiente. Ese creer no es solamente cuando la persona es expuesta a la obra de Cristo. Ese creer es algo que acompaña a la persona durante toda su vida. Digamos lo siguiente, es como si una persona dijera, bueno, yo creo en Cristo, pero empieza a tener muchas dudas y después deja de creer. No, eso no es así. Esa no es la obra de Dios. Una persona que hoy puede decir yo creo en Cristo y mañana tengo dudas, voy a mirar o voy a buscar otra opción. Esa no es la obra de Dios, no es la obra de Dios. Es la carne humana la que está obrando allí, ya que cuando una persona es expuesta al Evangelio, esa persona es salvada por Dios, se caracteriza porque su fe le acompaña siempre, siempre. No es que hoy sí creo y mañana no creo, no. Así que valdría la pena la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Bueno, porque el cristiano sigue creyendo, porque está siendo perseverado y guardado por Dios. Ahí está el punto. Pero también puede venir otra pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo sabes que estás perseverando? Es tan fácil repetir palabras, sí, yo persevero, sí, yo he nacido de nuevo, sí, yo conozco el Evangelio, pero realmente no se trata solamente de repetir palabras y tener
sino de tener convicción. Hay que tener convicción. Entonces, mira lo siguiente. Si tú estás perseverando, es porque tú tienes comunicación permanente con el Padre. Así es. Y eso quiere decir que has nacido de nuevo. Imaginémonos lo siguiente. Un hijo que no se comunica con sus padres tampoco se comunican con los hijos. ¿Cómo van a vivir esos hijos? Bueno, en rebeldía, por supuesto, en descontento, en falta de respeto a los padres. Pero si hay una buena comunicación, el panorama es otro. Claro que sí. El cristiano, el genuino creyente, el nacido de nuevo, se comunica con su Padre. ¿Y cómo lo hace? Con la oración privada y con la oración pública. Así está perseverando, oración pública y oración privada. Así se comunica. También el creyente está perseverando en el estudio y meditación de la palabra. El creyente tiene el día del Señor, el día de adoración. Y por supuesto tiene sus estudios personales diarios de la palabra. Así que tiene la oración, tiene la palabra. Así se está comunicando con su Padre. La Biblia nos ilustra que aquellos que parecen que tienen fe, nos muestra esos casos, pero realmente no tienen fe. El problema es que actúan por momentos como si fueran hijos de Dios, pero tarde o temprano abandonarán. Esa es la advertencia de las Escrituras. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la parábola del sembrador. Es allí donde se observa una fe falsa o temporal que no produce fruto, en contraste con la fe verdadera, la fe que salva. No olvidemos que Juan en esta carta también ha alertado sobre los falsos maestros. Falsos maestros, falsos cristianos que se apartaron de la comunión de la iglesia. Una vez más recordemos a los gnósticos que buscaban el conocimiento fuera de las Escrituras para engañar a los creyentes. Entonces, debemos tener presente que los cristianos, los nacidos de nuevo, son vencedores desde el momento de su salvación. Y el cristiano debe entender que pasa por pruebas, pasa por dificultades, y aún en medio de esas situaciones podría exclamar como el salmista: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eso dice el Salmo 13:1. Ahora, esto no quiere decir que el Señor abandone a sus hijos o sus hijos reales dejan de tener fe. No, sino que la Biblia nos enseña que hay pruebas. Y en medio de esas pruebas hay momentos también de angustia. Pero una vez más, esa persona es fortalecida en el Señor. Esa persona se fortalece en las promesas de Dios, porque Dios lo ha salvado. Es Dios quien lo ha rescatado, por eso no lo va a abandonar. En Hebreos 11 tenemos el ejemplo de los héroes de la fe, aquellos que vencieron. Ellos triunfaron mirando a Cristo. Ellos vencieron esas tentaciones del mundo. Bueno, pasemos ahora a la segunda característica. Y volveremos a leer en esta oportunidad versículos 1 y 2 de nuestro pasaje central. Versículos 1 y 2.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La segunda característica es amor por Dios y por los hermanos. Amor por Dios y por los hermanos. Así que esa es otra característica de los vencedores en Cristo, el amor. Miremos el orden. Hay un nuevo nacimiento. La persona tiene ahora la posibilidad que Dios le ha dado de creer. Ahora cree porque Dios le ha dado esa gracia de creer. Y entonces esa persona va comprendiendo cómo es la vida cristiana y entonces avanza al paso del amor con los hermanos. Va comprendiendo todo ello. Y es que Juan en esta carta ha sido bastante insistente en el tema del amor, ¿no? Y lo hacía porque los gnósticos, ellos decían que sí conocían a Dios, pero no les gustaba el amor. Ahí estaba el problema, no les gustaba el compartir con los demás. Así que por eso Juan es muy insistente en el amor. Miremos algunos pasajes de la misma carta, recordando. Primera de Juan 2, 10, 11. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que, por ejemplo, aquí recordamos lo que la palabra nos dice, y es que comprendemos que a través de ese nacimiento de nuevo la persona permanece en la luz y ama a sus hermanos. Pero también tenemos que, por el contrario, aquel que afirma ser hijo de Dios y no actúa conforme a esa línea, pues realmente está aborreciendo a su hermano y esa persona está en tinieblas. Es lo que dice el pasaje. En primera de Juan 3:14 se nos dice lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entendemos, se nos decía anteriormente tinieblas, ahora aquí se nos habla de muerte, oscuridad completamente. Pero aquel que ha nacido de nuevo ya no está en muerte, tiene vida. Y como tiene vida, ama a los hermanos. En primera de Juan 3:17 se dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que ahora vemos el amor en acción. No es solamente decir yo te amo, hermano, sino también, de acuerdo a las posibilidades, ayudar al hermano dependiendo la situación, la necesidad del hermano. Y en primera de Juan 4, 7, 8 estamos mirando lo que la carta ha dicho del amor. Obviamente es mucho más, pero he tomado algunos pasajes para recordarlos. En primera de Juan 4, 7, 8 se dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que todo esto nos lleva a poder entender esa unión que hay entre el nuevo nacimiento y el amor. Ya veíamos el nuevo nacimiento, la fe, ahora el nuevo nacimiento, el amor. Todo eso va allí unido. Es decir, es como si alguien dijera: bueno, yo he nacido de nuevo, pero manifestaciones de amor poco. No, todo va unido, todo es unido. O, no, yo sí tengo amor, pero yo no he nacido de nuevo. No, eso no es lo que dice un cristiano. Eso no es no entender las Escrituras.
Un nacido de nuevo ama porque Dios le amó primero. Así es. Una persona del mundo no puede amar como Dios dice, porque su carne lo mantiene esclavo. Así es. La persona del mundo no puede entender el amor de Dios porque su carne está reinando en él. Y esa carne, todo lo que hay en el sistema, lo mantiene ese esclavo. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cómo vive? Vive bajo el egoísmo, vive bajo el moralismo, vive bajo filosofías huecas que lo mantienen en oscuridad, lo mantienen en tinieblas. Así que es muy importante que se pueda analizar cómo actúa una persona del mundo frente a cómo vive una persona para Cristo. Esa persona que está en Cristo tiene fe en el Salvador, en la obra de Dios y avanza en el amor. Mientras que aquella persona que no tiene a Dios vive esclava del egoísmo, vive esclava de las filosofías de este mundo, lamentablemente. Pasemos ahora a la otra característica, la tercera. Hemos hablado de la fe en Jesús, que es el Cristo. Hemos hablado de que ama a Dios y ama a los hermanos. Y ahora miremos la tercera característica en los versículos 2 y 3. 2 y 3. Así hemos visto todos los versículos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El tercero es obediencia a la palabra. Obediencia. Ahí están las tres características de los vencedores en Cristo. Obediencia a la palabra. Así que esa fe genuina es la obediencia constante y afectuosa. La verdadera fe salvadora produce amor, lo cual resulta en obediencia. Aquellos que han nacido de nuevo, creen en Dios, aprenden del amor de Dios y caminan en obediencia. La obediencia en los creyentes es continua. Siempre será la línea, siempre será el camino. Aunque no estamos hablando de perfección, no. Pero es muy importante que entendamos que la persona tiene un deseo interior por obedecer. Hay un deseo. Aunque no hablamos de perfección, sí hay un deseo en su corazón por obedecer. Aquel que ama observa los mandatos de Dios como un divino tesoro que desea guardar a todo precio. Recordemos que la obediencia también ha sido un tema que vemos en las enseñanzas de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 11, 28 vemos lo siguiente. Lucas 11, 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué interesante es poder analizar esto. No solamente se trata de oír, sino que también se trata de obedecer la palabra. Pero aquí hay algo muy importante. Si Dios nos ha rescatado, si Dios ha hecho una obra de gracia en nosotros, Él nos capacita para obedecer. Otra vez, si Dios nos ha rescatado, Él nos capacita para obedecer. Juan 8:31 dice lo siguiente, otro pasaje.
Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que es la obediencia la que estamos viendo allí, y eso es una característica del verdadero creyente. Ahora, no estamos hablando de una obediencia basada en hechos externos, ritualista o legalista, que tenían los fariseos de la época, ya que este tipo de personajes se concentraban en sus actos externos. Ellos sí obedecían la ley, pero no lo hacían de corazón. Entonces, no era una obediencia conforme a las Escrituras. Ellos también presentaban las ofrendas, pero no buscaban presentar de lo mejor. Además, ellos imponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Así camina ese religioso, aquel que se concentra solo en lo externo y no analiza si ha habido algún cambio interior, solamente lo de afuera, para quedar bien y ganar aplausos. Pero aquellos que han recibido la gracia de Dios descubren algo maravilloso: que los mandamientos no son una carga. Eso lo descubren los hijos de Dios. Los mandamientos no son una carga. Recuerda lo que dice Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que los hijos de Dios descubrimos ello, que el obedecer no es una carga, no, nada de eso. Los que amamos a Dios, los que aman a Dios, obedecen su ley porque quieren honrar su santa naturaleza divina. No obedecen por miedo, sino lo hacen por amor. Mira lo que nos trae el Salmo 119. He tomado unos cortos versículos del Salmo 119 para que tú puedas notar cómo el salmista se regocija en la ley, se regocija en obedecer. Y esto nos muestra una vez más las características de un hijo de Dios: la obediencia. Miremos algunos puntos o versículos del Salmo 119. Los leo despacio para que tú puedas meditar en ello. Salmo 119, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119, 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Salmo 119, 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y así podríamos seguir mirando mucho más pasajes del Salmo 119 y poder ver cómo el salmista se regocija en la ley de Dios. Y entonces algunas mentes podrían decir: es que no es fácil, es que la carne,
es que el mundo. Pero, ¿qué dice la palabra para aquel que puede pensar ello? ¿Sabes qué nos dice allí la palabra de Dios? Que no son gravosos los mandamientos. No son gravosos, no son una carga. Pero mira lo siguiente. Aquel que no comprende el Evangelio, todo eso lo va a ver como una carga. Eso es pesado. Pero si vemos al salmista y vemos lo que nos dice el Nuevo Testamento, vemos que no son gravosos. Y mira, recuerda lo siguiente: con el mandamiento se nos da el poder para poder obedecer en el amor. Así que cuando se piensa de esa manera, es que algo pasa con la vida cristiana. Los coqueteos del mundo y quizás la atención debida a la palabra de Dios no ha sido realmente dedicada. ¿Qué podría estar pasando por la vida de muchos en ese coqueteo por el mundo? Recuerda, Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado, Cristo venció las tinieblas. Recuerda lo siguiente, aquí tenemos el ejemplo de Cristo. Cuando Él estuvo en este mundo, Él rechazó todo acto de tentación. Cuando tuvo hambre, dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando se le mostró el poder de los reinos, manifestó que solamente a Dios se debía adorar. Jesús no cedió. Ahora, hermanos, amigos, viene una pregunta muy interesante y es: ¿tú crees que eres extranjero y peregrino en este mundo? Cristo estaba de paso. Cristo estaba de paso. El cristiano está de paso. Esa es la forma en cómo debemos vivir. Vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Así debemos vivir. El problema es que muchas veces vivimos como si quisiéramos estar en este mundo para siempre. Ahí está el punto. Cuidado con ello. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos 11, 24, 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué será que al cristiano se le olvida que es extranjero, que es peregrino? Recuerda lo siguiente: no podemos servir a dos señores, no podemos amar al mundo y amar a Dios. La Biblia dice que eso no se puede. Recuerda que el sistema del mundo quiere que el creyente viva acelerado, preocupado y cargado. Pero en Cristo hay descanso, en Cristo hay perseverancia, en Cristo se puede avanzar. Es en Cristo que tenemos fuerza para resistir las perplejidades de la vida, aún las desilusiones, frustraciones, fracasos y desalientos. Es en Cristo que somos renovados en fuerzas.
y tenemos la esperanza de esa victoria final. El mundo, el sistema del mundo, le hizo todo mal que pudo a Jesús, pero Él venció. Y si nosotros estamos en Cristo, también tenemos esa esperanza de la victoria final. Recuerda, en Cristo somos vencedores. Sin Cristo, pues la persona es perdedora. En Cristo hay fuerzas para batallar con el pecado. Sin Cristo, la carne es la dueña de la persona. En Cristo tenemos esperanza en medio de un mundo caído. Sin Cristo no hay esperanza y lo que queda es el juicio y el infierno. En Cristo estamos esperando el gozo eterno. Caminamos en gozo, pero vendrá ese gozo eterno. Sin Cristo se vive una vida llena de vacíos e infeliz. En Cristo nos gozamos con los hermanos. Sin Cristo no queremos amigos, allegados, hermanos, solo el egoísmo reinando. Y eso sí, que nos atiendan. Eso sí que nos atiendan. En Cristo obedecer es un deleite. Sin Cristo obedecer es una carga. La persona dice, me toca. Pero más bien debemos entender que la persona que está sin Cristo es desobediente. Desobediente, no toma en cuenta lo que Dios dice en su palabra porque no le interesa. Así que miremos en esta parte final lo siguiente a modo de conclusión. Cuando esta sección del capítulo 5 nos muestra esa palabra vencer, esto nos permite recordar cómo vive un hijo de Dios en medio de un mundo hostil. El pensar que en este mundo no vamos a tener pruebas, el pensar que en este mundo no nos vamos a enfermar, el pensar que el Señor nos va a dar todos los sueños que hemos tenido, eso no va conforme a las Escrituras. Cuando vemos este pasaje y se habla de vencer, está hablando de una vida que ha sido rescatada por Dios. Una vida que ha recibido la gracia de Dios. Dios ha extendido misericordia. Y como Dios lo ha hecho, no un hombre, sino Dios, esa persona al nacer de nuevo tiene fe en Cristo, en esa obra poderosa, milagrosa, en ese plan eterno de salvación. Y ahora esa persona puede ver que tener hermanos es algo hermoso. En medio de las pruebas, sabe que no está solo. Primeramente cuenta con Dios, pero ahí están también sus hermanos. En algunos casos para animar y en algunos otros casos para amonestar. Claro que sí. Y entiende que la obediencia es algo que lo caracteriza. Obedecer la palabra de Dios sin cargas. Y es que el cristiano ese que ha nacido de nuevo entiende lo que hemos mencionado y que recalcamos en las conclusiones. ¿Cómo estamos viviendo si vivimos como extranjeros peregrinos? Esa es la clave de cada uno de nosotros, volver a recordar.
Pero esto también nos permite meditar a través de esta pregunta, ¿cuál es el estado espiritual de tu vida? ¿Puedes ver esas marcas en su vida, en tu vida? ¿Puedes ver esas marcas? Es que si no las ves, tú puedes clamar al Señor y pedirle al Señor que realmente puedas experimentar esas marcas. Puedes ir en arrepentimiento y fe. Puedes confesar que estabas más interesado en las cosas de este mundo que en las venideras, en las cosas que producen poder en este mundo, que realmente acudir a la verdadera fuente de poder. Porque muchas veces las personas acuden a fuentes de poder de este mundo, pero la duradera, la eterna es el Señor. Lo de acá, todo es pasajero, absolutamente todo es pasajero. Pero esa persona, cuando se da cuenta que hay muchas cosas del mundo que le coquetean, esa persona ve que solamente su única esperanza es Cristo y que ahora necesita reforzar su relación con Cristo. Pero si ves que no has tenido ninguna relación con Cristo, ve al Señor, ve a Cristo. No juegues a ser cristiano. Esta carta es tan hermosa porque nos muestra las características de un cristiano. No vivamos engañados. A Dios no podemos engañar. Tenemos esperanza cuando reconocemos nuestros pecados. Tenemos esperanza cuando acudimos a Él y recordamos que quien va a Él, Él no le echa fuera. Y si aquellos que vamos en esa carrera algo nos está estorbando, no olvidemos que debemos seguir mirando a Cristo. Sigamos adelante corriendo, porque Él nos llevará hasta la meta final. Pero no dejemos atrás si algo nos está estorbando en esa carrera, para realmente sentirnos victoriosos, para realmente saber que estamos en Cristo. Acudamos al Señor, que Él nos ayude. Acudamos en fuerzas a Él, porque de Él vienen esas fuerzas para seguir adelante. Y clamemos por misericordia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor.